Se incorpora a este análisis el doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, AC, y también autor de libros, de por lo menos un libro que yo conozco y de varios textos relacionados con esta problemática. Doctor, le damos la bienvenida y comienzo con esta pregunta. Bienvenido. Comienzo con esta pregunta. ¿Por qué es tan importante la reactivación de la industria automotriz en este momento? Bueno, yo creo que hay tres elementos esenciales que lo permiten plantear. Primero, porque gran parte de la vinculación en América del Norte, es decir, México, Estados Unidos y Canadá, se da a través de la actividad automotriz. Es decir, las manufacturas de las tres naciones se encuentran altamente integradas en función de este sector que pues tiene una importación-exportación para el caso de México que acaba equivaliendo a más de 100,000 millones de dólares al año. Evidentemente que hay estados de la República en nuestra nación, como Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Estado de México, por citar simplemente algunos ejemplos, Guanajuato, en donde el sector automotriz se ha vuelto el pilar de su crecimiento y de su desarrollo. Y finalmente, porque al final de cuentas el sector automotriz fue utilizado como el mecanismo de crecimiento de México durante las administraciones previas, y en ese sentido gran parte de la inversión extranjera que llega a México pues está descansando justamente en el funcionamiento de este sector. Raúl. Doctor de la Cruz, buenos días, gracias. Sí, ¿puede empezar el proceso de producción de la industria automotriz en Estados Unidos sin la proveeduría de México? No, ahí la respuesta es negativa porque, digamos, por el lado positivo, la integración que hablaba implica que en muchas ocasiones lo que se produce en México, en Canadá o en los Estados Unidos vinculado al sector automotriz, que van desde autopartes hasta ya el automóvil final, en ocasiones tiene que pasar 2 o 3 veces la frontera en América del Norte para tener un producto terminado. Es decir, hay una dependencia en una corresponsabilidad en la fabricación de un automóvil en las tres naciones, y entonces si uno de estos países no opera, pues básicamente detiene la producción, que no se puede sustituir además por productos de otros lugares del mundo, por las patentes, por la maquinaria, el equipo, todas las especificaciones que se deben de cumplir, y en ese aspecto me parece que si México no funciona, pues evidentemente detendría la producción en los propios Estados Unidos. Ahora, este tipo de actividad puede estar por encima del tema sanitario. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay una fuerte presión para reactivar ya esta industria. Al final del día yo creo que la decisión que los gobiernos van a tener que ponderar es hasta qué punto puede permanecer la contención sanitaria y sin que eso genere un daño social, un daño a la economía, porque el otro lado de la moneda de la contención es de que se genera desempleo. En Estados Unidos tan solo se está especulando que mañana la cifra que se dé a conocer de desempleo pueda llegar hasta el 20% en Estados Unidos, una situación que no se ve o no se ha visto en más de una generación. Entonces, en ese aspecto, me parece que una vez que se alcancen los picos máximos de contagio, que ya se vean las mejores prácticas en otras naciones que están comenzando a abrir sus economías y en donde se están teniendo cuidados a la salud especiales, me parece que América del Norte, entre ellos pues México, va a tener que adoptar esas mejores prácticas porque la vacuna y el tratamiento contra el coronavirus pues no va a estar lista este año, es decir, en realidad va a estar disponible, por simplificarlo, en la farmacia de la esquina hasta el año que entra. Entonces, en ese sentido, pues también hay que tener claro que el empleo y lo que depende del bienestar de las familias, pues digamos, tampoco se puede detener, y vamos a tener que encontrar fórmulas, mecanismos para cuidar la salud, pero al mismo tiempo cuidar el empleo de las familias mexicanas. Víctor. Nos explica, doctor, que somos indispensables. ¿Hasta qué punto somos indispensables? ¿Hasta qué punto Estados Unidos o Canadá podrían buscar otras alternativas en otros países? Yo creo que en el corto plazo no hay manera de sustituir lo que se hace en un país en otro. La fabricación de autopartes y automóviles es un proceso complejo que implica inversiones de por lo menos un año y medio antes de hacer funcionar una fábrica.
y digamos que si bien algunos productos podrían obtenerse en otras naciones, en términos generales me parece que eso sería un proceso muy complicado y costoso, porque al final del día se está en Estados Unidos, en Canadá, en México, porque parte de esto es por los costos que implicó. Entonces, en el corto plazo no hay forma de sustituirlo, pero si no hay una decisión que suene aceptable en Estados Unidos, sobre todo para el presidente Trump, evidentemente el riesgo que corremos es que en el mediano plazo decidan llevar su producción a Estados Unidos, que además ha sido un objetivo de Donald Trump durante los últimos años. Este tropiezo, si se le puede llamar de esta manera, que se dio en el mundo, ocurrido en China y en otros países, ¿nos beneficia? ¿Nos podría beneficiar si somos lo suficientemente capaces de empezar a trabajar pronto, doctor? Al final del día esa es una posibilidad, es una ventaja que México podría explotar, pero aquí va a depender de dos cosas. Que exista una política económica, una política industrial del gobierno mexicano justamente tratando de hacer atractivo a México para que esa sustitución de lo que hoy se compra de China y que llega a Estados Unidos, Canadá y México se haga en nuestro país. Y evidentemente el segundo elemento es que se pueda poner de acuerdo con las empresas para quitar, digamos, las disputas que hay ahorita al interior de México y poder generar un programa conjunto para que ello pueda ocurrir. La posibilidad está, pero me parece que aquí lo que hace falta es que el gobierno mexicano decida tomar esa opción. Raúl. Por último, doctor de la Cruz, estábamos viendo los datos, cae 92% las ventas de automóviles en México. Pero esta industria tiene varias aristas, una que es el ensamblaje y la exportación de vehículos que se fabrican en México, y la otra es el consumo interno, que seguramente va a estar muy afectado durante muchos meses más. ¿Cuál es la expectativa que ve usted en esta industria, en estos dos rubros? Exportación, fabricación, ensamble y consumo de autos en México. Yo creo que los dos se van a ver afectados por esta situación. Debemos tener muy claro que el coronavirus está provocando un cambio estructural profundo en la economía mundial y particularmente en Estados Unidos y México. La tasa de desempleo en Estados Unidos que se va a anunciar mañana va a rondar entre el 7 y 20%, como comentaba. Es decir, la venta de automóviles en aquel país también se va a frenar o se está frenando tan solo por el desempleo. Va a tardar tiempo en que se reactive. En el caso de México, esta tendencia ya venía antes del problema de coronavirus, se está exacerbando también por una pérdida de fuerza del mercado interno. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que será hasta mediados del 2021 cuando comience a recuperarse de manera ya más sostenida la venta de automóviles y, por lo tanto, en México también la producción. En el sentido práctico, doctor, ¿subirán de precio los automóviles? Yo creo que esa sería una opción poco favorable para los fabricantes y vendedores, porque en un mercado en donde no se está vendiendo, subir el precio sería pues todavía llevar ese mercado, ese sector a una crisis mayor. Caramba, qué interesante. Raúl, ¿algo más? Muchas gracias. Agradecer solamente al doctor de la Cruz. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Buen día.